Bendiciones para todos. Qué gusto poderles ver y saludar. Bienvenidos a su devocional. Y bueno, pues vamos a comenzar. Estamos hablando de relaciones y estamos viendo paciencia. El día de ayer comenzamos con paciencia, o empecé a hablar de paciencia. Hoy voy a continuar el tema de paciencia. Nada más te reitero la definición de paciencia: constancia, perseverancia, firmeza, es mantenerse y es permanecer. Eso es lo que tiene que ver con paciencia. Y describe la capacidad de continuar de pie bajo circunstancias difíciles. Y me quedé en Oseas 2, versículo 14. Oseas 2:14 dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y estamos viendo justamente esa parte de esa paciencia. Se necesita y se requiere paciencia para entender el propósito de Dios en nuestra vida, aún en medio de una prueba o aún en medio de circunstancias difíciles en nuestra vida, porque aún en medio de ese desierto Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y vamos a ver entonces ahora Deuteronomio 8, versículo 2, en la versión 60. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, en la versión 60. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. Está hablando del pueblo de Israel. 40 años en el desierto. Dice: para afligirte, para probarte. El día de ayer vimos un versículo que hablaba justamente de tener gozo cuando nos hallemos en una prueba, porque la prueba, si algo va a ser probado, es nuestra fe, y el resultado de esto es tener paciencia. Es la paciencia, mejor dicho. Dice que estuvo el pueblo de Israel 40 años en el desierto, y dice para ser probado, y sigue diciendo para saber lo que había en tu corazón. Para saber lo que había en tu corazón. Y otra vez habla del corazón. Y justamente vamos a estar hablando de esto, del corazón. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El día de ayer también te mencioné, si no me equivoco, que en un desierto es cuando puede salir lo mejor o lo peor de nosotros. En un desierto es donde se expone, si no me equivoco, te dije palabras más, palabras menos, lo que sobra y lo que falta. Pero finalmente todo nace o todo se desarrolla en el corazón. ¿Qué podemos entender con este pasaje que acabamos de leer? Que Dios no estaba librando a sus hijos de la batalla, no los estaba librando. Igual ayer te dije, ¿no? A veces queremos evitar esas pruebas
pero pues no es la voluntad de Dios. Dios no nos va a librar muchas veces de esas batallas, pero sí nos prepara para poderlas enfrentar. Ah, hay una película de Will Smith que hace con su hijo y que justamente su hijo hace el papel de su hijo y que la están batallando tremendamente económicamente. Su esposa lo deja con su hijo y él está vendiendo unos aparatos, me parece que son para hacer radiografías, portátiles, algo así. No sé si ubican cuál es la película, no me acuerdo cómo se llama, pero la batalla tremendamente, pero él nunca se rinde. Pero llega un punto en busca de la felicidad. Gracias, esa es la película. Luego la vemos también. Y sabes que esa película tiene muchísimo mensaje, porque en el mayor punto de quiebre en la vida de este hombre y de su hijo, ellos van a una iglesia cristiana. No sé si te acuerdas ese pasaje. Me parece que van en diferentes ocasiones, pero en una de ellas eh, hay un canto gospel ahí, eh, y el canto, no sé si has puesto atención a la letra del canto de esa adoración, y justamente está hablando acerca de una montaña. Y encontramos un pasaje donde el Señor Jesús dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le vas a decir a la montaña, quítate y échate en el mar, y eso va a suceder. Yo creo que ese pasaje ahí lo tenemos presente. Y muchas veces, sabes que no es cuestión de fe para que la montaña se quite, muchas veces es cuestión de fe para aprender a subir la montaña. Y justamente lo que dice ese canto es eso. Dice, Señor, no quites de mi camino la montaña, palabras más, palabras menos, porque ya tiene un buen que no la veo. No te pido que quites de mi camino la montaña, pero sí me des la fortaleza y lo necesario para poderla subir. Y ahí, cuando él escucha ese canto, él entiende justamente todo lo que había estado viviendo, ¿no? Que aún en el peor momento, Dios le estaba hablando y le estaba diciendo, estás a punto de escalar esa montaña, ¿no? Y después de ese momento, es como empieza a irle bien, ¿no? Después de haber entendido, ¿no? Y bueno, nada más quería como comentarles esa parte. Porque Dios no nos libra muchas veces, Dios nos prepara, Dios nos capacita, Dios nos forma en paciencia para poder subir la montaña. Ahora, cuando Dios lleva al pueblo de Israel, lo hace cruzar por un desierto, eh, siempre Dios manifestó su gloria en ellos. Nunca los dejó solos. Siempre los cuidó, siempre los protegió. Y siempre con el propósito de tratar en su corazón para poderlos perfeccionar y para poderlos preparar para recibir una tierra de promesa.
Por lo tanto, quiero decirte que en los desiertos es cuando la gloria de Dios brilla en todo su esplendor. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, ellos no permitieron que la paciencia se desarrollara en ellos. No permitieron que la paciencia se desarrollara en ellos. ¿Qué pasó con ellos? Fueron impacientes, se desesperaron, dudaron, fueron tibios, fueron incrédulos y finalmente querían volver atrás. Qué importante es entonces la paciencia. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que no tengo paciencia? ¿Sabes? La paciencia detiene la obra de nuestra carne. La paciencia frena, le pone un alto a las obras de nuestra carne. Con el propósito de que la fe actúe. Una persona que no tiene paciencia va a ser una persona incrédula. ¿Te acuerdas ese pasaje? La prueba de nuestra fe es la paciencia. Por eso menciono, una persona impaciente es una persona incrédula porque la prueba de nuestra fe es la paciencia. Y hace rato te pregunté, ¿cómo me doy cuenta si soy paciente o no? Bueno, porque todo el tiempo puedo estar enojado, todo el tiempo estoy estresado, todo el tiempo me estoy quejando, porque a la primera de cambio me doy por vencido, porque eso me lleva a tomar malas decisiones. Son algunas características que me pueden ayudar a darme cuenta si tengo paciencia o no. Y finalmente, en el tiempo de espera, Dios revela lo que hay realmente en nuestro corazón. Justamente en el tiempo de espera, Dios revela lo que hay en nuestro corazón. Ahora, la mayoría de nuestros problemas en nuestras relaciones provienen del corazón. Ahora, hablando de nuestras relaciones, no es que nuestros hijos sean lentos o sean torpes, o que tu esposo o esposa sean inútiles o que no entienden. No es que tu trabajo es horrible. La realidad es que no sabemos esperar. Al principio de este tema, yo te hice una reflexión y te decía, si tú creías que Dios ha sido paciente contigo,
Y definitivamente creo que todos podríamos decir, sí, definitivamente ha sido muy paciente con nosotros y a veces yo le digo, Señor, te pasas de bueno. Ahora, Dios nunca ha dicho de nosotros, eres bien necio, no entiendes, eres bien aferrado, eres bien cuadrado, eres un cobarde, eres un llorón, no aguantas nada. Dios nunca ha dicho eso de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque hasta la fecha Dios sigue obrando en nosotros. O sea, yo no veo a un Jesús intercediendo a la diestra del Padre diciendo, ¿qué le pasa a fulano de tal? Es bien cabezón, ¿qué no entiende? Fulmínalo, elimínalo. Yo no veo a Jesús diciendo eso. Mira lo que dice Filipenses 1, versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 1, versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 1:6, Nueva Traducción Viviente dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Quien comenzó la buena obra en ustedes, en nosotros, en ti, ¿qué crees? Dios no se desespera. Dios es paciente. Y en ese esperar, Él nos está perfeccionando. Ahora, si tú y yo entendemos esto, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Cuando aprendemos a esperar y a ser pacientes, entendemos que estamos siendo perfeccionados. Y no solamente nosotros, sino a la persona que ya no aguantamos. Y dice que esa obra que Dios comenzó la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Qué quiero decirte? Que no somos perfectos como para exigirle a alguien que sea perfecto. Que todos estamos en un proceso de cambio, de transformación, de perfección. Y seguramente eso debe ayudarnos a ser pacientes. ¿Qué veo con este pasaje que acabamos de leer? Que Dios sigue empeñado en hacer su voluntad en ti. Y no importa cuántas veces te equivoques. Él tiene la paciencia para volver a hacer una obra nueva en ti. Él lo va a intentar una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama. ¿Sabes por qué? Porque Dios cree en ti. Concluyo con esto. Si no sabemos esperar, no sabemos amar. Repito, si no sabemos esperar, no sabemos amar. El amor persevera y no se da por vencido, no se rinde. Amén. Listo. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.
Papá Dios, gracias por este tiempo que tú nos permites para poder discernir, para poder conocer tu voluntad a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestra vida está en tus manos, porque sabemos que la obra que tú has empezado en nosotros, tú la vas a perfeccionar, tú nos estás afirmando, tú nos estás fortaleciendo y estableciendo, Señor, hasta que tu obra sea terminada en nosotros. Y lo mismo que haces con nosotros, lo haces con todos tus hijos. Sé que has sido paciente, que has sido bueno, que me amas, Señor. Asimismo, porque entiendo este proceso, ayúdame a amar, ayúdame a esperar, ayúdame a ser paciente en mis relaciones, entendiendo que el mismo proceso que has tenido conmigo lo estás teniendo con las personas que me rodean. Ayúdame a darme cuenta que no soy perfecto, que yo me equivoco, que cometo errores, que fallo, pero que gracias a Dios te tengo porque puedo mirar tu mano que me levanta. Porque la obra que tú comenzaste en nosotros, tú la vas a terminar. Tú no te rindes, tú eres paciente. Tú lo vas a intentar una y otra vez, porque crees en mí. Y yo creo la obra que no solamente estás haciendo en mí, sino la obra que estás haciendo en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mi familia, con la gente que me rodea. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que aún en medio de un desierto puedo encontrar un oasis. Sé que en medio de un desierto puedo ver tu mano, que no estoy solo. Y sé que un desierto solamente es un proceso para poderme llevar a la tierra de promesa y de bendición que tienes preparado para mí. Gracias, Señor. Dame esa paciencia, papá. Dame esa fuerza, dame esa fortaleza, dame esa confianza. Enséñame a creer en ti, papá. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.